Hola, mi nombre es José Luis Balondo Crego, pertenezco al grupo de investigación Ardopa, que está radicado en la Universidad de Extremadura. Presento esta comunicación titulada Performatividad en acción, cine y construcción de género en secretos de un matrimonio. Este texto examina el modo en que el film Secretos de un matrimonio, de Ingmar Bergman, estrenado en 1974, brinda un doble canal de comunicación para la construcción del género en el cine. Por una parte, tenemos la relación de Johan y Marian, que es un matrimonio maduro y que son los protagonistas del relato, que en su relación, pues emerge un significado de la identidad de género para cada uno, masculina y femenina. Aparte de esto, Ingmar Bergman sitúa o contextualiza esa relación en diferentes escenarios y tiempos para resignificar la propia identidad de género de cada uno y relacionarla con la idea de la vida en pareja o del matrimonio. Nos hemos basado en dos ideas fundamentales en ciencias sociales. Una tiene que ver con la dramaturgia de la vida cotidiana, que ha sido tratada de modo clásico por el interaccionismo simbólico de Erving Goffman, y por otra parte en la focalización cinematográfica y en su relación con un esquema desarrollado por Erikson y colaboradores en el que se cruzan dos tipos de variables. Por una parte, como vemos en este esquema, el corte y el flujo de la información, y por otra parte la variable privado-público procedente de, como hemos dicho, del paradigma del interaccionismo simbólico. Entendemos desde el punto de vista teórico que Bergman actúa como un periodista que construye identidades de género. Al cruzar estos dos tipos de variables tenemos que se generan espacios o áreas de secreto, confidencia, censura y publicidad. Es decir, cuando algo que debe pertenecer o que se considera socialmente que debe pertenecer a la dimensión privada no se explicita, tenemos secreto. Cuando lo hace, abordamos una confidencia. Si en vez de tratar con algo de la escena privada, tratamos con la dimensión pública y cortamos esa información, tenemos la censura, y si no la cortamos, pues la publicidad. Por otra parte, también tenemos en cuenta las cuestiones relacionadas con el sujeto histórico y su representación en la novela burguesa y en los medios masivos. También lo que tiene que ver en esta película pues es una novedad dramática o narrativa con la utilización que el propio Bergman hace de los medios modernos, de las técnicas propias de los medios modernos, tales como la entrevista o el diario de campo. Son métodos cualitativos con los que el director pretende objetivizar las relaciones de pareja y contrastar los aspectos privados y públicos de esa relación. Nos basamos también en cómo se ha representado ese sujeto a lo largo de la historia. Como señala Richard Dyer en 1998, en su libro su libro titulado Stars, en ese libro selecciona 10 elementos o 10 rasgos que parecen centrales en el personaje novelesco y en su posterior representación fílmica. Esos 10 rasgos son particularidad, interés, autonomía, redondez, desarrollo, interioridad, motivación, identidad discreta, consistencia e identificación. En general, lo que prima de todo este esquema es en el sujeto novelesco, es la progresiva ampliación de la interioridad del personaje. Pero hay otro elemento que nos interesa especialmente en esta investigación, y es el proceso de identificación. Los protagonistas de los filmes nos interpelan como espectadores para construirnos de acuerdo a determinadas identidades o subjetividades. Este es un aspecto político ideológico que
que nos interesa en especial en este texto, sobre todo en cuanto a la relación director-espectador, es decir, cómo Ingmar Bergman propone modelos de identidad de género y las estrategias que sigue para ello. En cuanto a esas estrategias, emplea la entrevista y el diario, que son géneros que comparten dos cuestiones filosóficas de calado en cuanto a la cuestión metodológica, la ontología y la epistemología en las ciencias sociales. Por una parte, siempre nos preguntamos con este tipo de métodos si existe una realidad externa que se pueda revelar o simplemente se trata de una construcción. Por otra parte, teniendo en cuenta que sea una realidad externa o una construcción, nos preguntamos si el investigador puede capturar algo de esa realidad con una entrevista o un documental. Aquí lo que estamos abordando en el fondo es la cuestión de la objetividad. Ingmar Bergman procede a utilizar este tipo de herramientas para objetivizar y crear un nuevo realismo en el cine de arte y ensayo, en el que, por una parte, si bien esa realidad, esa identidad de género es construida, esa construcción intenta ser lo más objetiva posible a través de la utilización de, como decimos, herramientas como la entrevista o el diario. Desarrollamos un análisis de contenido de la película teniendo en cuenta estas variables o operacionalizando estas variables, es decir, qué tipo de personajes aparecen en cada escena, si podemos hablar del contexto interno a la relación o cómo se produce esa relación en otros contextos, si hay un flujo corte de información por parte del lector, las concordancias verbales y no verbales, y después también analizamos los rasgos del personaje clásico de la novela o del cine clásico. Los resultados señalan que el personaje de Johan concuerda mejor con lo que se entiende como personaje clásico en la novela, mejor que el de Marian. Él cumple con todos los estereotipos en su presentación de una identidad de género masculina y pública. Su referencia es el mismo, el centro de su mundo, etc. Es una sociedad muy patriarcal y muy tradicional. En cuanto a Marianne, se describe en función de su marido y sus hijas. Todo esto ocurre en la primera escena de la película, que, como decimos, se pone en escena a través de una entrevista a la que Johan y Marianne responden delante de la cámara. Como decimos, Marianne se describe en función de su marido y sus hijas, asociada siempre al ámbito privado, aunque también indica que trabaja en un despacho de abogados. Lo que encontramos en el análisis es que existe una evolución de los personajes en los que Marianne consigue un empoderamiento o se empodera a través de su conducta en relación sobre todo a Johan. Ese empoderamiento tiene que ver con su independencia, con su autonomía y sobre todo con la característica de reconocer sus limitaciones a través de ese instrumento que hemos citado, que es el diario. Ella lleva un diario que lee a Johan y en ese diario pues reflexiona en su espacio privado sobre su propia identidad. Al final, Johan reconoce el poder adquirido por Marianne y ambos terminan teniendo una relación fuera del matrimonio a la vez que están casados con otras parejas. Esto nos lleva a las conclusiones de este texto, de esta investigación y de este análisis. Esta película parece apoyar el lema feminista de que todo lo personal es político, aunque también lo niega. Trata una cuestión personal haciendo
público un problema matrimonial con infidelidades, celos, maltratos, mentiras, etc. En ese sentido se parece a una novela clásica de Balzac o de Flaubert. Es más, refuerza esa senda de construir al sujeto moderno novelesco como contenido y como técnica. Como contenido, pues incluyendo paradojas de la personalidad que hacen que la pareja sea feliz siendo amantes, siendo como amantes lo que no habían sido capaces de ser como matrimonio. En la técnica, empleando abiertamente la entrevista y el diario como metodologías. Sin embargo, también encontramos que niega lo político porque, a pesar de tratarlo, de plantear los problemas que supone la relación en el matrimonio, propone soluciones privadas a problemas públicos. La pareja termina ocultando su vida y su interioridad a las nuevas parejas con las que están casadas. Bergman termina cuestionando el matrimonio y al sujeto moderno sin que haya una solución mejor que rebelarse contra ese matrimonio a través del engaño y el secreto, es decir, reforzando ese matrimonio en el sentido de que no parece existir otra solución política a vivir de esa manera si no es engañando a las parejas con las que están casadas. Por eso, en ese sentido, entendemos que la modernidad, si bien entronizaba la libertad del sujeto a través de su derecho a tener espacios privados y secretos, también hizo hincapié o señaló otro camino para entronizar esa libertad, la de discutir colectivamente esos secretos que nos producían dolor y malestar. Por una parte, en esta película se termina apuntando hacia la hipótesis relacionada con lo dicho, que el cine, o mejor dicho, una parte de la producción fílmica, como sucesora de la novela, ha primado el espacio secreto para hablar de la libertad individual por encima del debate colectivo. Muchas gracias, y aquí dejo una bibliografía seleccionada de esta investigación. Gracias y un cordial saludo.